Les quiero contar la historia de una mujer extraordinaria. Su nombre es Ginny Rometty y ella es actualmente la presidenta y directora general de IBM, una de las empresas en tecnología más grandes del mundo. Ginny además es una mujer con mucha influencia en el mundo de los negocios, pero para que llegara ahí tuvo que pasar por 30 años en la escalera corporativa, probar todos sus talentos, ir por diversas unidades de negocios hasta ocupar la posición que ocupa hoy. Desde afuera podríamos pensar que la historia de Ginny no es muy diferente a la de otros hombres y otras mujeres que han optado por la carrera corporativa. Sin embargo, cuando hacemos doble clic en la historia de Ginny, nos damos cuenta de que para una mujer nacida en los 50, hija de migrantes italianos y de clase media, era muy poco probable que ella llegara hasta donde llegó. Para Ginny, el mundo de la tecnología le abrió una nueva posibilidad. En 1979, el año en el cual ella ingresó a la universidad, apenas un 12% de las mujeres en Estados Unidos tenían acceso a un título universitario, versus el 20% de los hombres pares de ellas. Apenas 9 de cada 100 estudiantes de las ciencias en tecnología que ella estudió como carrera era compuesto por mujeres. En 1981, esta desproporción persiguió a Ginny. Fue el año en el cual ingresó a IBM y también el año donde la compañía lanzó la primera computadora personal. Miremos esta imagen con detalle. Esta imagen fue la primera publicidad del modelo famosísimo de IBM, el 5150, que popularizó y catapultó a la computadora personal. Pero también llevó un mensaje súper claro: la computadora personal y yo, y ese yo es un hombre. Eso colocó a los hombres a la cabeza de la revolución tecnológica. En los 80s y 90s empezamos a ver más publicidad que los colocaban en el centro como los beneficiarios de esta tecnología. Las caras de Steve Jobs y de Bill Gates se popularizaron en las revistas más famosas, posicionando a los hombres y sus caras como los principales encabezadores de la revolución tecnológica. Para quienes crecimos en los 80s y 90s, esta historia no es muy extraña. Yo recuerdo muy bien que cuando era pequeña y no contábamos con computadoras personales en mi casa, ni con videojuegos, ni consolas, para mi hermana y para mí, nuestro momento de mayor emoción era ir a casa de mi primo, donde sí se contaban con estas herramientas. Y de hecho, disfrutábamos muchísimo quedarnos por horas jugando con la computadora. Cuando mi madre nos decía, ya paren, hay que regresar a casa. Para mi hermana y para mí fue un nuevo mundo el que se nos abrió, pero no fue lo mismo para muchas niñas más. De hecho, un estudio realizado a principios de los 90s identificó esta tendencia, donde para los niños era mucho más probable que sus padres les compraran consolas y computadoras que para las niñas. Alejar a las niñas de la tecnología tuvo consecuencias más tarde, cuando menos mujeres quisieron enrolarse en carreras STEM, que por sus siglas en inglés quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y las pocas que lo hicieron empezaron desde líneas mucho más atrás que sus compañeros hombres, lo cual aumentó la probabilidad de desmotivarse y dejar a mitad de camino. Estos paradigmas tan dañinos siguen presentes en nuestra sociedad. En pleno 2019, solo el 20% del matriculado de carreras STEM está conformado por mujeres. Y regresando a la historia extraordinaria de Ginny, vemos que ella tampoco tuvo grandes modelos a seguir. Cuando ingresó a la compañía, pocas mujeres estaban en posiciones gerenciales y de hecho en la lista de las empresas más importantes del mundo no se veía ni un nombre de una mujer a la cabeza. A Ginny se han sumado otras mujeres, está Meg Whitman en Hewlett Packard o Marissa Mayer en Yahoo, pero el gap sigue siendo gigantesco. Y cuando hablamos de Latinoamérica es muy evidente. Apenas 1 de cada 100 personas que desarrollan tecnología es mujer.
Y a todo esto, ¿por qué creen que es importante agregar a más mujeres en el desarrollo de tecnología? La respuesta es que la tecnología dejó de ser un sector o un campo de estudio para ser una línea transversal que atraviesa por todo lo que hacemos, por cómo nos comunicamos y cómo trabajamos. Y es por eso que es fundamental tener una perspectiva incluyente al momento de desarrollarla, porque los usuarios ya no son unos pocos, lo somos todos y lo somos todas. Tener una perspectiva incluyente en el desarrollo de productos y servicios digitales está asegurando también que estamos incluyendo al 100% de la población. En el pasado hemos caído en errores muy graves. Por ejemplo, las primeras iteraciones de la aplicación de Apple que medía la salud dejó totalmente afuera los indicadores de salud reproductiva femenina, es decir, que no había indicadores de menstruación ni de ovulación. Apple se dio cuenta que las descargas de su aplicación eran muy bajas y claramente era porque habían dejado fuera al 50% de la población. Este sesgo de género también se repitió en el desarrollo de software de sistemas de reconocimiento facial y reconocimiento de voz que siguen teniendo dificultades para interactuar con el sexo femenino. También en el diseño de las primeras bolsas de aire y de los cinturones de seguridad omitieron por completo la anatomía femenina y eso le costó la vida a muchas mujeres alrededor del mundo. Así que no tener una perspectiva incluyente en el desarrollo de tecnología nos ha costado mucho a los consumidores y a las empresas. Afortunadamente, esta fotografía está cambiando. Estamos avanzando hacia los pasos correctos y eso nos da pie a que podamos hablar sobre el potencial. Si bien hoy estamos viviendo un mundo donde la tecnología ha logrado resolver grandes problemas, ahora imaginemos qué mundo podríamos construir si los equipos de desarrollo colocan en el centro la diversidad como su gran fortaleza para agregar valor a una humanidad que es profundamente plural. Con más mujeres desarrollando tecnología, también abrimos puerta a que más niñas se interesen por hacerlo y que crezcan con el ejemplo de mujeres empoderadas, líderes y haciendo lo que más les gusta. Nunca más una niña tendría que limitar su potencial por un tema de estereotipos. Ahora les quiero platicar de la historia de una mujer mexicana que está cambiando esa fotografía. Su nombre es Marisol Carrillo. Marisol siempre fue muy inquieta por aprender a programar y por la tecnología. Sin embargo, creciendo en este contexto de muchos estereotipos, decidió finalmente estudiar relaciones comerciales. Desafortunadamente, cuando Marisol salió de la universidad, no encontró empleos bien remunerados y eran bastante inestables. Esta situación, desafortunadamente, la viven 37 millones de mujeres en Latinoamérica, que hoy se encuentran subempleadas, desempleadas o en la economía informal. La promesa del título universitario no le abría ninguna puerta a Marisol. De hecho, ella estaba desempleada cuando fue la primera vez que escuchó de Laboratoria. Le llamó mucho la atención ver un programa que prometía enseñarle a programar, desarrollar web y después que conseguiría un empleo en la industria de tecnología. Marisol, a quien siempre los moldes que le había puesto la sociedad le quedaron demasiado pequeños, decidió aplicar y se quedó. Aprender a programar es muy difícil. Sin embargo, Marisol decidió no ver lo imposible y, mejor aún, decidió que era algo que podía aprender. Después de concluir el programa, Marisol consiguió su primer empleo en tecnología y a los pocos meses se fue a vivir a Washington, donde se integró al equipo de desarrollo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta experiencia le cambió la vida porque para ella no solamente estaba cumpliendo con el gran sueño de trabajar en el extranjero, sino que también había encontrado su misión social. Ella quería regresar a México a cambiar su país. Actualmente se encuentra trabajando en el equipo de desarrollo de una sociedad civil que se dedica a llevar a que gobiernos y empresas rindan cuentas y sean más transparentes.
Ahora el nuevo gran sueño de Marisol es convertirse en emprendedora social y acompañar a otros niños y jóvenes que tienen la misma inquietud por programar a hacerlo. Marisol es egresada de la primera generación de Laboratoria en Ciudad de México. Ella egresó en el 2015, pero la historia de Laboratoria empieza un año más atrás, cuando con el primer piloto graduamos a 15 mujeres en Lima. Estas mujeres, sin ningún tipo de conocimiento previo o experiencia en programación, después de 6 meses estuvieron listas para tener ese primer empleo que les dio las oportunidades y la estabilidad que necesitaban para cambiar sus vidas. Desde que empezamos Laboratoria, tomamos una decisión, y esa es la de poner en el centro a las estudiantes y sus necesidades, siempre, en todo lo que hacemos. Eso nos llevó a diseñar un programa de clase mundial que decidimos cobrar únicamente cuando ellas consiguen ese empleo. 5 años después, estamos en 4 países de Latinoamérica y hay más de 1,300 mujeres que ya están cambiando el rostro de cómo se ve un equipo de tecnología. Y ahora tenemos una oportunidad mucho más grande, la de transformar a América Latina a que se convierta en esa economía digital, ejemplo del mundo, siendo más competitiva, más diversa y más inclusiva. Acompañamos a las empresas y a las organizaciones para que puedan adquirir estas habilidades en medio de la transformación digital. La transformación en la era digital trae consigo grandes oportunidades, que se abran muchísimas puertas. Nuestra responsabilidad, nuestra misión es que esas puertas no se abran para unos pocos, sino que se abran para todos y para todas. Para llegar ahí, tenemos que comenzar con nosotros mismos. La próxima vez que les pregunten por qué no van a hacer algo y piensen que es algo demasiado difícil, no digan no puedo, digan aún no lo aprendo. Muchas gracias.